Piensa en la última vez que subiste una foto a redes sociales. ¿Cuántas veces revisaste cuántos likes llevaba? ¿Sentiste algo cuando llegaron? ¿Y algo diferente cuando no llegaron? Ahora pregúntate esto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo importante y no se lo contaste a nadie? Vivimos en una época donde existir sin testigos se siente extraño, donde el valor de una experiencia parece depender de cuántas personas la vieron, donde construir una imagen pública no es algo que hacen los famosos, es algo que hacemos todos los días, desde el teléfono. Y hay una palabra que los psicólogos llevan décadas estudiando para describir exactamente esto: narcisismo. Pero cuidado, porque lo que vamos a explorar hoy no es el narcisismo del personaje insoportable que solo habla de sí mismo. Es algo más sutil, más extendido y mucho más incómodo. Es el narcisismo como clima cultural, como el agua en la que todos nadamos sin darnos cuenta. ¿Vivimos en una sociedad narcisista? ¿O simplemente aprendimos a sobrevivir en un mundo que recompensa actuar como si lo fuéramos? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender algo que va mucho más allá de los influencers y las selfies. Vamos a explorar cómo el narcisismo dejó de ser un diagnóstico clínico para convertirse en una forma de organizar la vida colectiva. Vamos a pasar por la psicología clínica, la filosofía, la sociología y la neurociencia para entender qué está pasando realmente en nuestra cultura. Vas a descubrir por qué las redes sociales no crearon el narcisismo, pero sí lo amplificaron de formas que no habíamos visto antes. ¿Por qué hay una diferencia crucial entre autoestima sana y narcisismo encubierto? Porque algunas de las personas más inseguras del mundo se comportan exactamente como los más arrogantes. ¿Y por qué una sociedad narcisista no solo produce individuos difíciles, sino que destruye silenciosamente la capacidad de construir comunidad, empatía y vínculos reales? Hay algo en este video que probablemente te va a incomodar. No porque seas narcisista, sino porque ninguno de nosotros es completamente ajeno a lo que vamos a describir. Quédate. Vale la pena mirarlo de frente. Christopher Lasch. Hay un hombre que predijo todo esto, décadas antes de que existieran las redes sociales. Su nombre era Christopher Lasch. Nació en 1932 en Omaha, Nebraska, en el seno de una familia de intelectuales progresistas. Estudió historia en Harvard y Columbia, y pasó la mayor parte de su vida académica en la Universidad de Rochester, donde enseñó hasta su muerte en 1994. Lasch era un pensador inclasificable. Venía de la izquierda pero criticaba ferozmente la cultura del consumo y la permisividad, que muchos en la izquierda celebraban. No era conservador en el sentido tradicional, pero defendía valores como la familia, el trabajo artesanal y la comunidad local con una pasión que desconcertaba a sus contemporáneos. En 1979 publicó el libro que lo haría famoso e incómodo a partes iguales, La cultura del narcisismo. Lo escribió observando la sociedad norteamericana de los años 70, una época de desinflación del sueño colectivo, de repliegue hacia lo privado, de terapias de autoayuda y culto al yo. Pero lo que describió no era un fenómeno pasajero, era una transformación profunda de cómo los seres humanos modernos se relacionan consigo mismos y con los demás. Lasch murió antes de ver Internet, antes de ver las redes sociales, antes de ver la economía de la atención. Y sin embargo, cada página de ese libro parece escrita para hoy. Su relevancia no está en que predijo el futuro, está en que identificó las raíces culturales y psicológicas de algo que ahora vivimos en su forma más extrema. Entender a Lasch es entender por qué el mundo en que vivimos se siente como se siente. La trampa del espejo, que es realmente el narcisismo. Antes de hablar de la sociedad, tenemos que entender al individuo. El narcisismo clínico, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Es lo que los psicólogos llaman trastorno narcisista de la personalidad. Y afecta, según las estimaciones más conservadoras, a entre el 1 y el 2% de la población.
Pero eso no es de lo que vamos a hablar hoy. Porque el narcisismo cultural no es un diagnóstico, es un estilo, una orientación hacia la vida que no requiere cumplir criterios clínicos para estar presente y hacer daño. El psicólogo social Jan Twenge, quien ha estudiado durante décadas las tendencias narcisistas en la cultura norteamericana, encontró algo perturbador. Los puntajes en las escalas de narcisismo en estudiantes universitarios aumentaron de manera sostenida entre 1982 y 2009, no porque más personas tuvieran el trastorno, sino porque los valores y comportamientos asociados al narcisismo se habían vuelto más comunes, más aceptados y más recompensados socialmente. Piénsalo en términos cotidianos. Cuando alguien interrumpe constantemente para hablar de sí mismo en una reunión, no necesariamente tiene un trastorno. Cuando alguien exagera sus logros en una entrevista de trabajo, no está diagnosticado. Cuando alguien trata una relación como un accesorio que se reemplaza, cuando deja de ser conveniente, no está en terapia. Pero todos esos comportamientos tienen algo en común. Sitúan el yo en el centro de todo y tratan a los demás como espejos o instrumentos, no como personas con su propio mundo interior. Y eso es exactamente lo que Lasch vio expandirse como cultura. La pregunta que esto abre es incómoda. Si el narcisismo cultural no es un trastorno sino un estilo aprendido, ¿quién nos lo enseñó? El yo como marca. Cómo la cultura del consumo fabricó el narcisismo moderno. Christopher Lasch tenía una tesis provocadora que muchos de sus contemporáneos no quisieron escuchar. El narcisismo moderno no nació de la soberbia sino del miedo. No es la arrogancia del que se siente superior. Es la fragilidad del que necesita confirmar constantemente que vale, que existe, que importa. Y esa necesidad, argumentaba Lasch, fue fabricada deliberadamente por la cultura del consumo del siglo XX. La lógica es esta. El capitalismo de consumo necesita consumidores insatisfechos. Una persona que se siente completa no compra. Una persona que se siente suficiente no busca el próximo producto que la defina. Entonces, la maquinaria cultural del siglo XX invirtió décadas en construir un tipo de subjetividad específica, el individuo que se define a través de lo que consume, lo que exhibe y cómo es percibido por los demás. La publicidad fue el primer gran laboratorio de esto. Desde mediados del siglo XX, los anuncios dejaron de vender productos y empezaron a vender identidades. No compras un auto, compras la persona en que te convierte ese auto. No compras ropa, compras la versión de ti mismo que merece ser vista. El resultado, décadas después, es una cultura donde la identidad se construye hacia afuera, donde lo que soy depende de cómo me perciben, donde la mirada del otro no es algo que recibo, sino algo que necesito para existir. Piensa en cómo describes tu fin de semana el lunes en el trabajo. ¿Describes lo que viviste o describes lo que quieres que los demás crean que viviste? La diferencia parece pequeña. Las consecuencias no lo son. Si construyo mi identidad para la mirada externa, entonces cualquier momento en que esa mirada falla, cualquier momento en que no soy visto o no soy admirado, se convierte en una amenaza existencial, no solo en una incomodidad, en una crisis. Y eso nos lleva directamente a lo que las redes sociales hicieron con todo esto. La pantalla como espejo. ¿Por qué las redes sociales no crearon el narcisismo, pero sí lo pusieron en esteroides? Las redes sociales no inventaron el narcisismo, pero le dieron algo que nunca había tenido: infraestructura. Antes de Instagram, antes de Facebook, antes de TikTok, la necesidad de validación externa existía, pero tenía límites naturales. Podías presumir con tus amigos, con tus colegas, con tu familia. El círculo era pequeño. La retroalimentación era lenta y había momentos inevitables de silencio donde tenías que estar contigo, mismo sin audiencia. Las redes sociales eliminaron esos límites. Te dieron una audiencia disponible las 24 horas. Te dieron métricas exactas de cuánta atención recibiste. Te dieron la posibilidad de construir y distribuir una versión curada de ti mismo a escala masiva. Y te dieron algo especialmente poderoso: la capacidad de compararte con todos al mismo tiempo. La comparación social siempre existió. Es un mecanismo evolutivo. Nos ayudó a calibrar nuestro lugar en el grupo.
pero estaba limitada a las personas que podíamos observar directamente. Ahora se compara con cientos de versiones editadas y optimizadas de otras personas simultáneamente. Y el cerebro no tiene herramientas evolutivas para procesar eso sin distorsión. Si te quedas con esto, compártelo con alguien que necesite leerlo. A veces la mejor forma de procesar algo incómodo es conversarlo con alguien de confianza. El resultado práctico es una economía de la atención donde la moneda es la validación y donde todos compiten por ella sin descanso. Subes una foto, esperas, revisas, calculas, interpretas el silencio, ajustas la estrategia. Y lo que empezó como compartir una experiencia se convierte en gestión de imagen. ¿Estás compartiendo tu vida o estás administrando tu marca personal? Porque hay una diferencia, y cada vez es más difícil saber en cuál de las dos estás. La empatía en extinción. Lo que el narcisismo cultural le hace a las relaciones. Hay una consecuencia del narcisismo cultural, que rara vez se nombra directamente, pero que lo cambia todo: la erosión sistemática de la empatía. La empatía requiere algo que el narcisismo cultural hace cada vez más difícil: salir del propio mundo interior y entrar genuinamente en el mundo de otro. No para gestionarlo, no para encontrar en él un reflejo de ti mismo, sino para habitar temporalmente una perspectiva que no es la tuya y que quizás nunca lo será. El neurocientífico Jan de Sety, quien estudia los sustratos neurales de la empatía, ha documentado que la capacidad empática no es fija, se desarrolla con la práctica y se atrofia con el desuso. Y una cultura que recompensa sistemáticamente el centramiento en el yo, que valora la imagen personal sobre la escucha genuina, que premia la performance sobre la presencia, esa cultura está entrenando activamente a sus miembros para ser menos empáticos. Lo ves en conversaciones cotidianas. Alguien comparte algo difícil y la respuesta inmediata es una historia propia. A mí me pasó algo similar. Lo ves en la dificultad creciente de sostener una conversación donde no seas el protagonista. Lo ves en la tendencia a procesar el dolor ajeno en términos de cómo te afecta a ti. Piensa en la última vez que alguien te contó algo importante y tú realmente te detuviste a escuchar, sin preparar tu respuesta, sin relacionarlo con tu experiencia, solo escuchando. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto duró? La empatía no es una virtud decorativa. Es el tejido conectivo de cualquier relación profunda, de cualquier comunidad funcional, de cualquier proyecto colectivo que requiera que las personas se importen mutuamente. Cuando ese tejido se debilita, no solo las relaciones personales sufren, la capacidad de construir sociedad sufre. Y eso nos lleva a preguntarnos algo que Lasch ya se preguntaba en 1979. ¿Qué le pasa a una democracia cuando sus ciudadanos son incapaces de salir de sí mismos? El líder narcisista. Cuando el yo inflado toma el poder, una sociedad narcisista no solo produce individuos difíciles, produce un tipo muy específico de liderazgo. Y ese liderazgo tiene consecuencias que van mucho más allá de las relaciones personales. El psicólogo Michael McCovey identificó en su investigación sobre liderazgo organizacional lo que llamó el narcisista productivo. Un tipo de líder carismático, visionario, con una capacidad extraordinaria para movilizar a otros, pero con una relación con la verdad profundamente distorsionada, una incapacidad estructural para recibir críticas y una tendencia a sacrificar a las personas de su entorno cuando dejan de serle útiles. Lo perturbador de su análisis no es que estos líderes existan, es que una sociedad narcisista los elige activamente, los admira, los sigue, porque el narcisista en el poder le da a una cultura narcisista exactamente lo que necesita: la ilusión de grandeza colectiva a través de la grandeza del líder. Piénsalo en términos concretos. ¿Cuántas veces has visto cómo alguien que habla con absoluta seguridad, que nunca admite dudas, que proyecta confianza inquebrantable, genera más adhesión que alguien que piensa en voz alta, que reconoce la complejidad, que dice «no sé»? La certeza performa mejor que la honestidad intelectual. Y en una cultura de la performance, eso tiene consecuencias electorales.
institucionales y comunitarias muy concretas. Esto no significa que todo líder carismático sea narcisista. Significa que una sociedad entrenada para valorar la imagen sobre la sustancia tiene dificultades para distinguir entre los dos. Suscríbete a Vivencias si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones que no encuentras en ningún otro lado. Esto es exactamente para lo que existe el canal. La pregunta que queda abierta es esta. ¿Podemos construir instituciones sanas en una cultura que recompensa sistemáticamente los rasgos que las destruyen? La generación del yo, los jóvenes y el narcisismo como identidad. Jan Twenge no solo midió el aumento del narcisismo en las últimas décadas, también identificó algo más específico: las generaciones que crecieron con redes sociales. Desde la adolescencia muestran patrones particulares que merecen análisis propio. Twenge los llamó, con cierta ironía, la generación yo, no porque sean peores personas, sino porque crecieron en un entorno donde la construcción pública de la identidad comenzó antes, fue más intensa y tuvo consecuencias más inmediatas que en cualquier generación anterior. Imagina crecer con un perfil público desde los 12 años. Imagina que cada etapa de tu desarrollo, cada fase awkward, cada error de juicio adolescente, cada cambio de opinión, ocurre frente a una audiencia que puede comentar, juzgar y archivar. Imagina que aprendes qué versión de ti mismo recibe aprobación antes de haber terminado de descubrir quién eres. Eso no es una crítica a los jóvenes. Es una descripción de un experimento social sin precedentes que nadie diseñó conscientemente, pero que todos estamos viviendo. El resultado es una generación que, en promedio, muestra mayor ansiedad, mayor necesidad de validación externa, mayor dificultad para tolerar la crítica y mayor tendencia a definir el valor propio en términos de métricas sociales. No porque sean frágiles por naturaleza, sino porque crecieron en un entorno que entrenó esos patrones desde edades muy tempranas. Lo que hace esto especialmente complejo es que muchos de esos jóvenes son perfectamente conscientes del problema, lo ven, lo nombran, y aún así no pueden salir de él fácilmente, porque el entorno que los formó sigue activo, sigue recompensando los mismos comportamientos y sigue siendo el único contexto social que conocen. ¿Puede alguien construir una identidad sólida cuando el suelo sobre el que está parado cambia según cuántos likes recibió esta semana? La soledad del narcisista. ¿Por qué el culto al yo produce vacío? Aquí viene algo que parece paradójico, pero que la psicología clínica documenta con consistencia. El narcisismo, a pesar de toda su energía hacia la autoafirmación, no produce bienestar. Produce exactamente lo contrario. Las personas con altos rasgos narcisistas reportan, a largo plazo, niveles más bajos de satisfacción en sus relaciones, mayor volatilidad emocional, mayor sensación de vacío existencial y mayor dificultad para encontrar significado, más allá de la validación externa. ¿Por qué? Porque el narcisismo es, en el fondo, una estrategia de defensa. No una celebración del yo, sino una protección del yo. Detrás de la grandiosidad casi siempre hay una herida de vergüenza que el individuo aprendió a cubrir con la armadura de la superioridad. El filósofo Erich Fromm, en su obra El arte de amar, lo formuló con precisión. El narcisismo es la incapacidad de amar, porque el amor requiere salir de uno mismo, y el narcisismo es estructuralmente incapaz de ese movimiento. La persona narcisista no puede amar de verdad, porque amar genuinamente significa exponerse a necesitar a alguien, y la necesidad, para el narcisista, es la amenaza más profunda que existe. El resultado es una soledad específica y devastadora. Estar rodeado de personas que te admiran y no tener ninguna con quien ser débil. Estar constantemente en el centro de atención y sentir que nadie te conoce. Recibir aplausos y sentir hambre. Si esto te está resonando de alguna manera, no necesariamente en ti, sino en alguien que conoces o en dinámicas que reconoces, déjalo en los comentarios. Estas conversaciones son más útiles cuando se hacen colectivamente. ¿Puede una sociedad que recompensa el narcisismo escapar también de la soledad que produce?
¿O son dos caras inevitables del mismo fenómeno? Hay salida: autoestima sana versus narcisismo. La distinción que lo cambia todo. Es importante hacer una distinción que a veces se pierde en estas conversaciones. No todo amor propio es narcisismo. No toda confianza es arrogancia. No todo deseo de ser visto es patología. La psicóloga Kristin Neff ha dedicado su carrera a estudiar la diferencia entre autoestima y autocompasión, y sus hallazgos son reveladores. La autoestima basada en el rendimiento, en la comparación favorable con otros, en los logros externos, es inherentemente frágil. Sube cuando las cosas van bien y colapsa cuando van mal. Es exactamente el tipo de autoestima que una cultura narcisista produce y luego explota. La autocompasión, en cambio, es la capacidad de tratarse a uno mismo con la misma amabilidad que le ofrecerías a un amigo que está pasando por algo difícil. No requiere ser superior, no requiere ganar, no requiere audiencia. Es una relación contigo mismo que no depende de cómo te vean los demás. Y lo más importante que Neff encontró en su investigación: las personas con altos niveles de autocompasión muestran más empatía hacia los demás, no menos. Porque quien puede estar con su propio dolor sin huir de él puede también estar con el dolor ajeno. Esto tiene una implicación práctica concreta. Salir de la dinámica narcisista no significa volverse invisible, dejar de tener ambiciones o renunciar al deseo de ser reconocido. Significa construir el valor propio sobre algo que no dependa de la mirada externa. Significa poder existir, equivocarse y ser ordinario sin que eso sea una catástrofe. Suena simple. En una cultura que lleva décadas entrenándonos para lo contrario, es uno de los actos más radicales que una persona puede hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te importó profundamente y no se lo contaste a nadie? El antídoto: comunidad, presencia y el arte de ser testigo del otro. Si el narcisismo cultural es el problema, ¿cuál es la dirección opuesta? No es la humillación, no es el borramiento del yo, no es la renuncia a la individualidad. Es algo más preciso y más exigente: la capacidad de ser testigo genuino del otro. Ser testigo del otro significa prestarle atención real a alguien que no eres tú, no para gestionarlo, no para aprender algo útil para tu propio crecimiento, no para poder decir que estuviste ahí, sino porque esa persona, con su mundo interior completo e irreducible, merece ser vista. La filósofa Simone Weil lo describió de una manera que no he podido olvidar desde que la leí. La atención es la forma más rara y pura del amor. No el sentimiento, no la declaración, la atención. La capacidad de dirigir tu conciencia completamente hacia otro ser humano, sin que el yo intervenga a reclamar protagonismo. Eso es lo que el narcisismo cultural erosiona. Y eso es lo que una cultura sana necesita reconstruir. ¿Cómo se hace en términos prácticos? A través de contextos donde la atención al otro sea recompensada, no ignorada. A través de comunidades donde existir no dependa de performar. A través de relaciones donde puedas ser ordinario, equivocarte y seguir siendo bienvenido. A través de la práctica deliberada de escuchar sin intervenir, de preguntar sin agenda, de estar presente sin documentar. Nada de eso tiene métricas, nada de eso genera contenido. Y precisamente por eso, en el mundo en que vivimos, es un acto profundamente contracultural. Sigue a Vivencias en YouTube, Instagram y en todas nuestras redes. Lo que hacemos aquí es exactamente eso: crear el espacio para pensar diferente en un mundo que recompensa no hacerlo. Empezamos con una pregunta simple: ¿vivimos en una sociedad narcisista? Y después de todo este recorrido, la respuesta honesta es sí, pero no de la manera que quizás imaginabas al principio. No es que todos seamos narcisistas en el sentido clínico. Es que vivimos dentro de estructuras económicas, tecnológicas, culturales, que sistemáticamente recompensan los rasgos narcisistas y penalizan sus opuestos. La empatía no tiene algoritmo. La humildad no genera engagement. La presencia genuina no tiene métricas. Christopher Lasch lo vio venir décadas antes de que existiera la selfie.
Y lo que describió no era una moda pasajera. Era la lógica profunda de una cultura que confunde el valor con la visibilidad, la identidad con la imagen y el amor con la admiración. La buena noticia, si es que hay una, es que ninguna de estas tendencias es irreversible. El cerebro es plástico. La cultura es construida. Lo que fue fabricado puede ser transformado, pero no desde la comodidad, no desde la pantalla, desde la decisión difícil y cotidiana de prestarle atención real a alguien que no eres tú, de construir valor propio sobre algo que no dependa de cuántos te miraron esta semana, de existir, aunque sea por momentos, sin audiencia. La pregunta con la que quiero dejarte no es si eres narcisista, es más específica y más útil. ¿Hay algo en tu vida que hagas únicamente porque te importa a ti, sin ninguna intención de compartirlo, documentarlo ni que nadie lo sepa? Si la respuesta tarda en llegar, ya tienes información. Eso no lo resuelve ninguna red social. Lo resuelves tú, en decisiones pequeñas, en la dirección contraria a la que el mundo te empuja. Sigue a Vivencias en YouTube, Instagram y en todas nuestras redes. Somos el espacio donde pensar diferente no es una amenaza sino el punto de partida. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te convierte en enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.